Buenas, estimados alumnos, bienvenidos al tercer trimestre del turno dominical. Mi nombre es Marlon López Aragón y durante este trimestre le voy a impartir la clase de desarrollo organizacional. Vamos a ver un poco sobre los temas que vamos a abordar a lo largo de esta clase, que es una clase muy importante porque tiene que ver con la parte de los cambios que se hacen en las organizaciones. Más en este mundo cambiante, en este mundo donde la tecnología cada día se va volviendo más importante en las organizaciones, cómo las organizaciones captan o tienen que recepcionar las diferentes situaciones externas para hacer cambio a lo interno y no quedarse atrás, no quedarse en un proceso de estancamiento. Por eso se llama desarrollo organizacional, cómo se desarrollan las organizaciones. Vamos a ver un poco sobre la organización, qué es la organización, cómo se constituye una organización, cómo se establece, cómo se estructuran las organizaciones, cuáles son los tipos de organizaciones que existen en la parte administrativa, ¿verdad? También vamos a ver un poco sobre la cultura organizacional y esto es muy importante. En la administración moderna se le está dando mucho énfasis a la parte humana, a la parte de la persona en las organizaciones. Por eso es que incluso los términos han cambiado, ¿verdad? Hoy en día ya la persona se le toma como un colaborador, no un simple empleado, no un simple trabajador, un colaborador que colabora para llegar a obtener los objetivos de la organización. Y otra va más allá, le dicen socio, asociado, sos mi socio, ¿verdad? El término infunde bastante posición, empoderamiento, empowerment. ¿Por qué? Porque digo, bueno, yo trabajo en la cervecería Victoria, yo soy socio de la cervecería Victoria, entonces el término empoderamiento, ¿verdad? Lo están dando las organizaciones. Entonces, uno de los temas muy importantes es la cultura organizacional, porque son aptitudes, son situaciones que se van estableciendo en el trabajador, se van como inyectándole la cultura organizacional al trabajador. ¿Qué tipo de comportamiento va a tener el trabajador o el colaborador en nuestra organización? ¿Por qué es importante la cultura? Porque acuérdense que la cultura es una serie de cosas que uno hace. O sea, una cultura es algo que todo mundo hace de manera voluntaria y de una forma repetitiva, ¿sí? Son costumbres, ¿verdad? Que uno a lo largo de los años lo va practicando e incluso se lo va pasando de generación en generación. Nuestra cultura, por ejemplo, tenemos cultura folclórica, tenemos cultura en nuestros alimentos, en nuestra gastronomía, ¿verdad? Y entonces eso se lo vamos transmitiendo. Entonces, la cultura organizacional es eso, es cómo se va a comportar el colaborador en nuestra organización. Por ejemplo, una de las culturas que muchas las organizaciones emprenden es, por ejemplo, la cultura del ahorro. Hay organizaciones que son económicamente fuertes y no les importa, hace un derroche y hasta después cuando miran que los gastos y los costos son excesivos, comienzan como a reducir costos y lo primero que hacen es despedir empleados, colaboradores, etc. Hay organizaciones que ya van implementando eso, esa cultura de ahorrar. Entonces, si no estás ocupando un espacio, no hay por qué prender aire acondicionado, no hay que prender luces. Muchas organizaciones utilizan, por ejemplo, el reciclado de papel, ¿verdad? Que además que aportamos a nuestro medio ambiente, pues también es parte. Entonces, ¿cómo se establece una cultura organizacional en una empresa, en una organización? Todos esos elementos lo vamos a ver a lo largo de la clase. Vamos a ver una serie de teorías del desarrollo organizacional. Teoría es algo que está escrito y que necesita ser demostrado, ¿verdad? Vamos a ver en sí ya el desarrollo organizacional y la alta gerencia, cómo hacer el cambio en la organización, cómo hacer que la organización se vaya adaptando a los factores externos, cómo la organización va a asumir los cambios que existen afuera y cómo los va a llevar adentro. Porque recuerden que por naturaleza
Las personas somos resistentes al cambio. Cuando hay cambio, la persona resiste, no le gusta el cambio, entra en una zona de confort en el trabajo y dice, bueno, así estoy bien, así he hecho las cosas de hace 10 años y me ha salido bien y así las voy a seguir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están reacios al cambio. Ahorita, por ejemplo, con esta situación de pandemia, las organizaciones han tenido que reinventarse, las organizaciones han tenido que cambiar. Incluso muchas organizaciones están en un proceso de reingeniería, se están reinventando. ¿Qué es reingeniería? Cambiar todo como lo hacíamos y ahora lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la parte de educación virtual, nosotros como universidad se ha venido en un proceso, ¿verdad?, de entrar al mundo de la educación virtual, entrar a la parte virtual, pero no con el golpe como lo están sufriendo muchas universidades, que no se fueron preparando para un posible cambio y de repente hay un muro, chocan contra el muro y no saben qué hacer. Entonces, ahí hay cambio y te dicen a los profesores, bueno, profesor, usted va a tener que hacer esto, hacer lo otro, manejar la plataforma, manejar una serie de herramientas informáticas, tiene que hacer uso de las TICs y esto es muy importante. Desde hace rato vienen estos términos, TIC, uso de las TIC, hay que hacer TIC para todo hay que usar lo que se le llama la parte de comunicación, de información y comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo nos informamos? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver eso. ¿Cómo cambiarle el chip a las personas ante un proceso de cambio planificado? Porque hay una pirámide del cambio. Y las personas, la mayoría de las personas dice, no sé. O sea, mira, hay cambio en la organización, no me doy cuenta, no me han dicho, no me doy por enterado. Es lo primero que te dicen las personas. Ya supiste de que ahora ya no vamos a hacer tal cosa de esta manera, sino que la vamos a hacer de otra. No sé. Es lo primero que te dicen las personas en un proceso de cambio. Después, en el siguiente eslabón, dice, no puedo. O sea, significa que ya está la resistencia al cambio. Mire, figúrese que ahora ya no vamos a hacer la venta de manera directa, sino que lo vamos a hacer en la vía, por ejemplo, de las plataformas, de las diferentes plataformas o redes sociales. No puedo hacer eso. No, nunca he hecho eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver en esta clase cómo ir haciendo el cambio planificado para evitar esa resistencia de las personas, para evitar que esos obstáculos que la persona te pone te permita desarrollarte y no haya problemas en las diferentes metodologías de cambio. Y el último eslabón dice, no quiero. Sencillamente, mira, es que fíjate que vamos a hacer las cosas así, no quiero. Yo le he hecho así y siempre me ha resultado. Entonces, ¿cómo romper esa barrera? Y por último, vamos a ver un poco sobre los rediseños de proceso y reingeniería. ¿Cómo rediseñar procesos? O sea, hoy en día las empresas, sus objetivos son menos costos, menos carga, menos proceso, más rápido. Entonces, ¿cómo hacer en un proceso de cambio? ¿Cómo hacer cambios en nuestros procedimientos, en nuestros procesos que mejoren la atención, reduzca costos y que haya mejor atención al cliente? Por decirle algo, por ejemplo, ustedes se van a McDonald's y en McDonald's, bueno, su filosofía es comida rápida, o sea, atención rápida. No voy a esperar ahí que el menú, comida rápida. Entonces, han puesto unos sistemas de pantalla y utilizando la tecnología, donde ya ni siquiera uno necesita de la atención de alguien. Ya no necesita una persona que diga, bueno, ¿qué combo quiere? Tenemos este combo, tenemos otro combo. Sino que ya en esta pantalla, ya la persona llega,
revisa las diferentes ofertas que te da en combos, en hamburguesas, en esto y en el otro, los precios, y si querés algo adicional y uno solo va tocando, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Te sale cuánto vas a pagar, pones la tarjeta y solo vas a retirar el producto. Eso es cambio. Se están adaptando a las nuevas tecnologías y tienen que hacer un proceso, una redefinición de proceso. La bibliografía que vamos a utilizar a lo largo de esta clase es Derecho Organizacional de Fresh Wendell, que es muy bueno. Yo sé que ustedes son duchos a estar leyendo y les gusta estar en la biblioteca. También lo pueden encontrar por libros virtuales. Tenemos a Harold Kuntz, que es uno de los que han desarrollado el pensamiento administrativo con el libro de una administración, una perspectiva global, muy bueno. Y además textos complementarios como el comportamiento humano en el trabajo. ¿Por qué las personas se comportan de tal o cual manera? ¿Por qué las personas son reacias al cambio? ¿Por qué las personas no les gusta trabajar en equipo? Entonces hay una serie de teorías de Kurt Lewin, teorías de Douglas MacGregor, ¿verdad? Que vamos a verla a lo largo de esta clase. Y Stephen Robinson con comportamiento organizacional, ¿verdad? También relacionado a cómo las personas se comportan en las organizaciones. Vamos a ver un poco rápidamente lo que va a ser el calendario de este trimestre, ¿verdad? El primer examen parcial lo tenemos el 16 de agosto. El último día de clase y el examen de limpieza es el 13 de septiembre. Significa que la persona o el alumno que no pudo hacer el primer parcial en la fecha establecida, pues tiene la oportunidad de hacerlo en limpieza, que es el último día de clase. Y por último, el examen final es el 20 de septiembre y espero no ser el caso acá, el 4 de octubre es el examen de reparación. En este trimestre tenemos como día feriado únicamente el 19 de julio. Vamos a entrar un poco en el elemento ya y vamos a hablar sobre las organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Vamos a ver un poco el concepto, los elementos que tiene una organización, los diferentes tipos de organización, formal e informal, y cuáles son los niveles que están establecidos en una organización. Hay una serie de conceptos relacionados a la organización. Puede ser que una organización es un conjunto de personas que se juntan recursos, juntan talentos para lograr un objetivo en común, ¿verdad? Dentro de todos los conceptos yo veo un poco más completo el de que la organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, los niveles y las actividades con los elementos materiales y humanos en un organismo social. ¿Con qué? Con el fin de lograr máxima eficiencia y eficacia dentro de los planes que tiene la organización. Aquí es clave y toda organización busca la eficiencia y la eficacia, que son dos términos diferentes. Muchas veces llegan a como a mezclarse, pero eficiencia y eficacia son dos cosas diferentes y es lo que buscan las organizaciones y es lo que debemos de buscar toda nuestra vida. Ser eficiente, ser eficaz. Ser eficiente es saber hacer bien las cosas con pocos recursos y eficaz es hacer bien las cosas pero en buen tiempo. Significa que la eficiencia se refiere a recursos y la eficacia se refiere a tiempos. Dentro de esto, recordemos que las organizaciones cuentan con 4 recursos. En algunos textos aparece que son 3 recursos, pero realmente son 4, ¿verdad? Y el principal recurso que tiene toda organización son las personas. Por lo tanto, los recursos humanos es el primer recurso vital para una organización. Luego sigue el recurso financiero. Sin dinero no se hace nada. Es muy difícil hacer una organización sin recursos. Recursos materiales, todo lo que tenemos que se puede tocar, lo tangible. Un proyector, una computadora, una mesa, un escritorio, un edificio, un vehículo, etc. Esos son los recursos materiales.
Y por último están los recursos tecnológicos, que ahí donde hay la mezcla en algunos textos que dicen que son 3 recursos: humano, financiero y físico. Pero el recurso tecnológico yo no lo considero, y muchos no lo consideramos físico, porque físico es la computadora, eso sí es un recurso material. Pero el sistema que corre en esa computadora no se ve. Vos lo que ves es la computadora. Te dicen, bueno, te voy a instalar un programa. Ese programa no lo ve. Corre en la computadora, pero uno no lo ve. Por lo tanto, los recursos tecnológicos hoy en día son muy importantes. ¿Cuáles son los elementos que tiene una organización? Primero, en la organización se tienen que establecer los objetivos. Recordemos a estas alturas, y sobre todo los que estudian administración de empresas, recordemos cuáles son los 4 principios fundamentales de la organización, o cuáles son los principios fundamentales de la administración, ¿verdad? Yo lo estudié como principio o base fundamental. Ahora se llama los pasos del proceso administrativo, que son planeación, organización, dirección y control. Son 4 procesos que se tienen que cumplir en toda organización. Cuando uno desarrolla una organización, tiene que planear qué es lo que va a hacer. Tiene que saber hacia dónde va, tiene que saber cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Después tiene que organizar con qué personas contamos, con qué recursos contamos, cómo vamos a estructurarnos, cómo vamos a desarrollar la organización, cómo la vamos a poner en un documento, una estructura. Tenemos la dirección, quién la va a dirigir, quiénes van a ser los responsables de lograr ese objetivo con el resto de trabajadores. Y por último, controlar cómo hacemos las cosas, la estamos haciendo bien, la estamos haciendo mal para hacer los cambios. Y hoy en día se integra un elemento más, que es el elemento de la integración, que es la parte humana, lo que hablábamos al inicio, la parte de las personas, ¿verdad? Por lo tanto, las organizaciones, sus elementos son los objetivos, hacia dónde va, qué es lo que quiere lograr, la base legal. Cada organización tiene su propia constitución según la ley, si eso sea anónima, si eso sea limitada, si es puede ser también una organización, porque estamos hablando de organización en general, puede ser una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas le regula una ley, le regula un cuerpo de ley. ¿Qué recursos contamos? ¿Con qué contamos? Con recursos, ya lo hablamos, recursos humanos, materiales, tecnológicos, etc. ¿Qué estructura va a tener? ¿Cómo la vamos a diseñar? ¿Cómo vamos a elaborar ese organigrama? Porque una de las clases, una de las materias que vamos a enfocarnos mucho es cómo leer un organigrama, cómo interpretar un organigrama, cómo analizar un organigrama, cómo diseñar un organigrama. ¿Cuáles son los diferentes procesos que se establecen? Recuerden que procesos es general y los procedimientos son más específicos. Los procesos son más largos, los procedimientos son más cortos. Por lo tanto, también tenemos que ver la infraestructura, que contamos de infraestructura para desarrollarnos. Dentro de la parte de los objetivos, vamos a ver cuáles son los principales objetivos. Los objetivos se establecen en la planeación. En la primera parte del proceso administrativo, que es la planeación, ahí se establecen los objetivos. Incluso se elaboran los planes estratégicos. Por lo tanto, vamos a tener objetivos estratégicos, que es establecer la estrategia general de la empresa. Por lo general, los planes estratégicos son a largo plazo. O sea, cuando uno diseña un plan estratégico, y yo he participado en el diseño de muchos planes en diferentes organizaciones, hacemos planes estratégicos hasta de quinquenal, de 5 años. Hay otros que van más allá, ¿verdad? Entonces, los planes estratégicos son a largo plazo y tienen que ver todo con todos los objetivos de la organización en general. Luego hablamos de los objetivos operativos. Los objetivos operativos se desprenden de los objetivos estratégicos, ¿verdad? Hay un desprendimiento. Por lo tanto, los planes operativos
es cómo vamos a ir extrayendo del plan estratégico para ir cumpliendo y llegar a obtener las metas que nos hemos establecido. Por lo tanto, los planes operativos por lo general son anuales. Y ahí es donde vienen los famosos POA, que son los planes operativos anuales, ¿verdad?, que se diseñan las organizaciones. Y por último, los objetivos específicos, que son ya objetivos de cada persona que labora en las organizaciones, pero además también se puede combinar con los planes tácticos, que son planes a corto plazo, que son planes momentáneos, que son planes para contrarrestar algo que me está dando el ambiente. Por lo tanto, los planes tienen que ser bien específicos, bien elaborados, bien digeribles, sencillos, pero bien específicos. Tienen que ser medibles, o sea, cuando yo me voy a evaluar o hacemos una evaluación de los planes, sobre el cumplimiento de los planes, yo tengo que saber medir cuánto vendí de producto, cuántos productos elaboré, cuántos productos pude colocar en el mercado, cuántos productos me salieron fallados, cuántos reclamos hubo, etc. Entonces, todo eso se tiene que medir. Otro caso muy importante, cuando elaboramos los planes tienen que ser alcanzables. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos ponemos planes muy ambiciosos, muy largos, muy grandes. Por lo tanto, nos frustramos a la hora de que no podemos alcanzarlo. Tienen que estar orientados al resultado. Al final, ¿verdad?, yo tengo que obtener un resultado, yo tengo que tener un objetivo. Y para ello, por ejemplo, el gran maestro Peter Drucker habla sobre la administración por objetivo. Y por último, tiene que tener un plazo definido. No podemos ponernos un objetivo a 15 años, a 20 años, sino que tiene que tener un plazo objetivo bien establecido. Rápidamente, la organización, hay dos tipos de organización, formal e informal. ¿Cuál es la organización formal? Aquella que tiene una estructura, que tiene un organigrama, que tiene una base legal, que está bien constituida, está bien planeada, tiene tareas específicas. Y la organización informal es aquella que nace de la organización formal. O sea, son organizaciones que se dan por relaciones interpersonales, por relaciones entre el personal que labora. Tiene que ver mucho con las motivaciones y los sentimientos de las personas. No tiene una escala jerárquica y se forma de manera espontánea. Por ejemplo, una organización formal es la UCC, por ejemplo. Es una organización constituida, con base legal, legalmente reconocida por el CNU, llena todos los requisitos legales, tiene una estructura, tiene personal, tiene todo un andamiaje administrativo, tecnológico, etc. Pero, por ejemplo, si en la universidad se forma un equipo de fútbol, compuesto ya sea por trabajadores o por estudiantes, esa formación de esa organización se llama una organización informal. ¿Cuáles son sus semejanzas? Se da dentro de una empresa, muchas veces tienden a interferirse, se generan relaciones personales y se alcanzan determinados objetivos. En el caso de las organizaciones tenemos 3 niveles: nivel superior, nivel intermedio, nivel operativo. En el nivel superior está el nivel estratégico, es donde se planea, todo lo relacionado a los planes estratégicos. El nivel ejecutivo son los que ejecutan esos planes, ejecutan toda la parte estratégica, y el nivel operativo son los que llevan a cabo ya los trabajos específicos. Y por último, vemos los tramos de control que pueden existir en una organización de acuerdo al tipo de organigrama que yo les voy a enseñar cómo diseñar organigramas. Tenemos organigramas con tramos de control anchos, o sea que hay muchos tramos de control. Los tramos de control es de una ubicación a otra. Aquí hay un tramo de control, aquí hay otro tramo de control. Muchas organizaciones, sobre todo por ejemplo en el Estado, los tramos de control llegan hasta acá, o sea, hay como 20 tramos de control. Y hay organizaciones de tramos amplios que prácticamente son niveles no tan extensos, y por lo tanto estos se conocen como organizaciones de organigramas planos. Esto ha sido todo, ¿verdad? Por esta parte. Ya las tareas ya están asignadas en la plataforma.
¿verdad? Y los vamos a ver sucesivamente más adelante. Muchas gracias.